Bienvenidos al recorrido histórico que nos llevará a través de los diversos acontecimientos, causas, consecuencias y trascendencia de la Primera Guerra Mundial. Este evento histórico remodeló los contornos del mundo en el que vivimos hoy. Profundicemos en las complejidades de la Gran Guerra que envolvió continentes y transformó el curso de la historia. Las raíces de la Primera Guerra Mundial se remontan al siglo XIX, una época de intensa rivalidad y ambiciones imperiales en competencia entre las principales potencias de Europa. El sistema de alianzas que interconectó a estas naciones actuó como combustible para el fuego, asegurando que un conflicto que involucrara a una potencia atraería rápidamente a las demás. La chispa inmediata que desencadenó la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Su asesinato por un nacionalista serbio de Bosnia encendió las tensiones de larga data entre Austria-Hungría y Serbia, lo que llevó a la declaración de guerra de Austria-Hungría contra Serbia. El conflicto se intensificó rápidamente debido al complejo sistema de alianzas. Rusia, una potencia importante y protectora de Serbia, movilizó sus fuerzas para ayudar a Serbia. Alemania, en apoyo de Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia. Francia, unida a Rusia por un acuerdo militar, también se vio arrastrada al conflicto. El famoso Plan Schlieffen, en el que se basó la estrategia de Alemania para librar la guerra, preveía un ataque rápido y decisivo a través de la neutral Bélgica hacia el norte de Francia en un intento por derrotar a Francia rápidamente antes de que el formidable ejército ruso pudiera movilizarse por completo. Sin embargo, el plan no dio cuenta de la feroz resistencia ofrecida por el ejército belga y sus aliados, la Fuerza Expedicionaria Británica. La guerra en el frente occidental rápidamente se convirtió en un estancamiento brutal y prolongado caracterizado por la guerra de trincheras. Los ejércitos opuestos se atrincheraron, creando una red de trincheras que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. En esta guerra de desgaste, millones de soldados de ambos bandos estaban sujetos a horrendas condiciones de vida, y enfrentaban una amenaza casi constante de muerte o lesiones, a menudo por fuego directo de artillería o en intentos inútiles de capturar o defender territorio. El frente oriental, por el contrario, era más móvil debido a la inmensidad del territorio. A pesar de los avances iniciales de las fuerzas germánicas y austrohúngaras, el frente oriental también se atascó en una guerra de desgaste mientras los enormes ejércitos rusos continuaban su implacable asalto. En el frente italiano, el terreno montañoso complicó aún más los combates. Y en Galípoli, las fuerzas aliadas, predominantemente tropas australianas, neozelandesas, británicas y francesas, intentaron abrir una ruta marítima a Rusia capturando los Dardanelos, pero la campaña terminó en fracaso después de varios meses de encarnizados combates. Mientras tanto, lejos de las trincheras de Europa, el impacto de la guerra se sintió en otros escenarios de conflicto. En Oriente Medio, los británicos buscaron debilitar la influencia otomana apoyando la revuelta árabe contra el Imperio Otomano. Y en África y Asia, los territorios coloniales fueron escenario de batallas entre las potencias europeas y sus enemigos locales. En 1916, la batalla del desgaste y la búsqueda de un avance decisivo llevaron a la batalla del Somme, a menudo citada como la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. La batalla, que duró de julio a noviembre, estuvo marcada por un gran número de bajas por pocas o ninguna ganancia territorial. Fue durante esta batalla que los tanques se utilizaron por primera vez en un conflicto, lo que ilustra la naturaleza en constante evolución de la guerra. 1917 también fue un periodo de grandes cambios en la guerra. La entrada de Estados Unidos en el conflicto, tras la decisión de Alemania de librar una guerra submarina sin restricciones, marcó un importante punto de inflexión. La entrada estadounidense inclinó el equilibrio de poder a favor de los aliados, y le dio a la guerra un carácter verdaderamente global. En Rusia, la tremenda tensión de la guerra, combinada con la agitación económica y social, condujo a una revolución en febrero de 1917. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar, lo que llevó a la formación de un gobierno provisional. Sin embargo, con la toma del poder por los bolcheviques en octubre, el destino de Rusia y toda la guerra cambiaron drásticamente. La Revolución Rusa concluyó con la firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, en el que Rusia se retiró del conflicto, y cedió vastos territorios a las potencias centrales. Esto permitió al alto mando alemán cambiar su enfoque hacia el frente occidental, con la esperanza de un avance decisivo antes de que las tropas estadounidenses pudieran reforzar las fuerzas aliadas. En el frente occidental, el año 1918 vio una serie de ofensivas y contraofensivas de ambos lados. Sin embargo, con iniciativas como la ofensiva de los 100 días, y el uso cada vez mayor de nuevas tecnologías y tácticas de guerra por parte de los aliados, el poder militar de las potencias centrales comenzó a debilitarse significativamente. La tremenda carga financiera y el malestar interno en las potencias centrales también contribuyeron al deterioro de su situación. En la primavera de 1918, se produjeron motines y revueltas en la marina y el ejército alemanes, lo que marcó la ruptura del esfuerzo bélico y la voluntad de seguir luchando. Las potencias centrales comenzaron a solicitar negociaciones de armisticio en octubre de 1918.
La situación se hizo más urgente por el resurgimiento de la pandemia de gripe española, cuya propagación se vio favorecida por las condiciones estrechas e insalubres de la guerra de trincheras. Finalmente, tras la abdicación del Kaiser Guillermo II el 9 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a los combates. Para los aliados, se suponía que era una guerra para poner fin a todas las guerras, lo que llevaría al establecimiento de un organismo internacional, la Sociedad de Naciones, para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Pero la paz resultó frágil. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones punitivas a Alemania, lo que provocó un resentimiento generalizado, y sembró las semillas para una guerra posterior. El final de la guerra también vio importantes cambios políticos y sociales, incluido el colapso de los imperios, el rediseño de las fronteras nacionales, y el surgimiento de nuevas ideologías y sistemas políticos. La Primera Guerra Mundial fue de hecho un cambio monumental en el curso de la historia global. Resultó en una pérdida de 17 millones de vidas, alteró fundamentalmente el equilibrio diplomático de poder, y sentó las bases para el panorama geopolítico del siglo XX. También demostró la capacidad de la tecnología para producir niveles de destrucción previamente inimaginables, sentando las bases para los avances tecnológicos e industriales posteriores que caracterizaron el siglo siguiente. La guerra también tuvo un profundo impacto sociocultural. Cambió las percepciones de la guerra y la experiencia militar, contribuyendo al surgimiento de sentimientos pacifistas y al concepto de guerra total. Además, tuvo efectos de gran alcance en términos del papel de la mujer en la sociedad, marcando cambios fundamentales en el orden social. Su importancia histórica también hace de la Primera Guerra Mundial un tema recurrente en el arte, la literatura y la cultura popular. Las novelas de guerra de Erich Maria Remarque, y la poesía de Wilfred Owen y Siegfried Sassoon siguen proporcionando un retrato conmovedor del coste humano del conflicto. Películas como All Quiet on the Western Front y Paths of Glory siguen siendo relevantes y ampliamente vistas, llevando continuamente la realidad de la guerra a las nuevas generaciones. Más allá de la pérdida y la destrucción, la Primera Guerra Mundial también ofreció un vistazo de esperanza y heroísmo. Desde las trincheras de Flandes y los campos de Verdún hasta las montañas de los Alpes y los desiertos de Oriente Medio, existen innumerables historias de sacrificio y coraje, que sirven como recordatorios duraderos de la resiliencia y la capacidad de grandeza del espíritu humano incluso en las circunstancias más espantosas. Para comprender la importancia de la Primera Guerra Mundial, es imperativo considerar los factores históricos y culturales que precipitaron el conflicto, el costo de las vidas y el sufrimiento humanos, y los efectos profundos y duraderos que la guerra tuvo en el panorama internacional. Sus ecos siguen resonando en los asuntos globales, proporcionando ideas y lecciones críticas para abordar las crisis y conflictos internacionales presentes y futuros. Podría haber sido la guerra para poner fin a todas las guerras, pero no puso fin a todas las guerras. Sin embargo, aprendiendo de los errores del pasado, y honrando la memoria de las innumerables personas que se vieron afectadas por la guerra, podemos esforzarnos por crear un mundo donde la paz y la cooperación puedan prevalecer sobre el conflicto y la agresión. Los últimos veteranos de la guerra han fallecido hace mucho tiempo, sin embargo, su espíritu y sacrificio perdura, tocando cada rincón del mundo, recordándonos el viejo adagio, no sea que lo olvidemos. La Primera Guerra Mundial tiene un significado aleccionador para todas las naciones, mientras continuamos navegando por las complejidades de los desafíos globales del siglo XXI. Hoy, cerca de un siglo después de su conclusión, la Primera Guerra Mundial continúa fascinando, perpleja y horrorizando en igual medida. Desde la academia hasta la cultura popular, los ecos del conflicto continúan resonando en el mundo moderno, recordándonos los profundos legados históricos y las consecuencias de la guerra para poner fin a todas las guerras. La Gran Guerra, en todos los sentidos, dio forma al mundo en el que vivimos hoy. Entonces, únete a nosotros en este viaje a través de los anales de uno de los periodos más significativos de la historia humana. Sumérgete en las historias de coraje y devastación, victorias y derrotas, paz y guerra. Y recordemos que al reconocer y comprender nuestro pasado, tenemos el poder de dar forma a nuestro futuro para mejor. Al recordar hoy la Primera Guerra Mundial, recordamos el tremendo costo humano, las profundas transformaciones geopolíticas y los cambios culturales que engendró. Sin embargo, sigue siendo uno de los ejemplos más aterradores de cuán destructivamente puede ser la pasión humana colectiva. Al estudiarlo, extraemos lecciones cruciales, no solo sobre el pasado, sino también sobre nuestro presente y futuro. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto librado por las naciones, fue una lucha por el alma de la humanidad. Al recordar sus horrores, comprendemos los horrores de la guerra, y abrazamos la búsqueda de un mundo pacífico, libre de la devastación de los conflictos globales. Y así concluimos nuestro viaje a través de los anales de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que, a través de sus pruebas y tribulaciones, enseñó al mundo profundas lecciones. Lecciones de costo humano, locura estratégica, progreso tecnológico y revolución social. Y, sobre todo, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad frente a la adversidad. A medida que el tiempo fluye, las generaciones pasan y la memoria se desvanece, el eco de estas colosales batallas, y su costo humano sirve como un recordatorio constante de la necesidad de trabajar por un mundo, libre del flagelo de la guerra.
Un mundo donde prevalezcan la paz, la cooperación y el entendimiento. Porque tal es el legado perdurable y edificante dejado por la Primera Guerra Mundial, un faro de sabiduría para todos los